Daremos una mirada a los desafíos comunales en materias de seguridad, qué pasa también con el inicio del año escolar. Hay algunos desafíos ahí también a lo largo de Chile. Estamos junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué le pareció el llamado del alcalde Boanoit a desplegar militares en las comunas? Bueno, yo creo que es una muestra más de la crisis que tenemos en seguridad. Esto se suma también al pedido que han hecho otros alcaldes y otras autoridades durante el último año. Y sí me sorprende que en el caso de un alcalde amigo, el presidente de la República responda en menos de 24 horas y durante meses no haya tenido una palabra con relación a la solicitud que se habían realizado en distintas instancias. Incluso proyecto de ley presentado por diputados de distintos sectores políticos en el mes de enero, también con la colaboración de algunos alcaldes, y que de alguna manera nos interesa para efectos de poder colaborar con las policías en el enfrentamiento con estas bandas criminales, que hay que recordar, para que nadie pierda la sintonía, que son bandas que manejan arsenales de guerra, han mostrado que incluso no tienen problema en lanzar granadas, hay asaltos que los han realizado con fusiles de guerra y obviamente necesitamos que el Estado y particularmente el gobierno, que es quien tiene las facultades de coordinación de las policías, trabaje de manera más efectiva y eficiente y también parta reconociendo lo contrario a lo que dijo la ministra del Interior hace unos días, de que en realidad todo está mejor, cuando en realidad vemos las cifras y vemos que hoy día tenemos más homicidios que nunca en la historia de nuestro país. Esa es una muestra clara de que hay un deterioro gigante, sobre todo en seguridad, y es evidente que no podemos seguir en la zona de confort del gobierno, de pensar que solamente a través de inversiones o políticas de prevención social se va a lograr un mejor efecto. Aquí hay que salir de esa zona de confort. Sabemos que hacen cosas, que han hecho hartas cosas, sin embargo, a la vista está que no son efectivas y que no logran los resultados necesarios para frenar de una vez esta ola de violencia y homicidios que arrecia a nuestro país. Abordemos lo que usted dice desde los dos puntos de vista. Por un lado, el hecho de que haya considerado de inmediato la solicitud de su alcalde, usted sea alcalde amigo, alcalde cercano al Frente Amplio, porque no es que no solo no haya contestado antes, es que sí contestaban que no era posible o que no era deseable, en este caso se manifestó abierto a abrirse la posibilidad de que los militares tengan funciones concretas, bueno, y la disociación de lo del balance que hace el gobierno y la ministra Toá en la situación de seguridad respecto a lo que vemos en encuestas. Pero en la primera, ¿cómo ve usted ese giro? ¿Hay un giro ahí, evidentemente? Mira, igual estamos un poco acostumbrados a que hay giros en el discurso, pero no en las acciones, y por lo tanto yo creo que hay que esperar que efectivamente el gobierno, por ejemplo, nos demuestre coherencia entre lo que dice y lo que hace, por ejemplo, brindando urgencia al proyecto de ley de infraestructura crítica mejorada para poder permitir en zonas urbanas y también, por ejemplo, en espacios estratégicos como el aeropuerto internacional, terminales de buses, metro, hospitales, y operativos muy puntuales, específicos, donde se sepa que las bandas tienen armamento de guerra, la posibilidad de la colaboración militar con las fuerzas policiales, que sabemos que no solo están desbordadas, sabemos también que hay poca dotación, y claro que, por cierto, entendemos que los altos mandos del ejército han hecho ver, por ejemplo, que tienen un problema de contingente y de preparación, y claro, hay que abrir el debate y planificar cómo mejorar esos aspectos, también con el reglamento del uso de la fuerza, para justamente delimitar adecuadamente cuáles son las facultades que van a tener y también darles certeza jurídica, porque lo que sí me parece que no puede suceder es simplemente adoptar la decisión de brindar apoyo militar a la policía, al Ministerio Público o a quien corresponda, pero no dotarlos de la certeza jurídica, porque finalmente con este sistema garantista pudiéramos ver, por ejemplo, que terminen culpando a los militares por estar defendiendo el Estado de Derecho y participando de estas actividades, ¿no es cierto?, de resguardo, en vez de a los delincuentes que el sistema les da todas las garantías. Entonces, hay que tomar también todos los resguardos necesarios para que, si se da el paso, se dé de manera segura y que realmente tenga efecto para poder enfrentarse con estas bandas armadas que ellos no tienen problema en estar asesinando. Entonces, me sorprende a mí
que una de las excusas que se dé para que no se produzca esta colaboración policía, militares, gobierno, sea que las fuerzas militares pudieran en algún enfrentamiento terminar, obviamente de manera lamentable, asesinando a alguno de los delincuentes, pero resulta que nadie levanta la voz porque ese delincuente está asesinando gente inocente, porque ese delincuente está horadando el Estado de Derecho y está haciendo que la gente viva con temor, con miedo, que la gente no pueda ejercer sus derechos diariamente, porque simplemente el Estado no le está asegurando el primer derecho que le tiene que asegurar un Estado a la gente, que es la seguridad para poder también ejercer el resto de sus derechos. Y respecto al otro ámbito, de hecho, parte de lo que le criticaban al alcalde Bodanovich era justamente que mataba en cierto punto el relato del gobierno que estábamos mejor en seguridad, porque si estamos mejor, ¿cómo se explica que un alcalde muy cercano vaya a pedir militares porque la situación está sobrepasada? Las encuestas no reflejan las cifras que da a conocer el gobierno en cuanto a que la percepción de seguridad, el temor, no solo no disminuye, sino que sigue aumentando. ¿Qué ve usted en Bueno, la calle, ahí donde queman las papas, como dicen, donde las papas queman? bueno, confesión de partes, relevo de pruebas. Es evidente que las frases de Bodanovich, del alcalde de Maipú, lo que hacen es pegarle bajo la línea de flotación al discurso del gobierno, sobre todo el que dio la ministra del Interior, y que indicaba que todo estaba mejor, y en realidad se desprende de lo que señala el alcalde de Maipú, que en seguridad estamos mucho peor y que necesitamos todavía redoblar los esfuerzos para poder enfrentar esta ola de violencia y homicidios que tiene nuestro país. Entonces, eh, claro, es así y ojalá que el gobierno salga de su zona de confort, de los prejuicios, de los complejos con la mano dura, porque si no se aplica mano dura a tiempo, lo que vamos a tener es que estas bandas criminales que hoy día se enfrentan en el territorio y hacen ajustes de cuenta entre ellas, en la medida que hacen estos ajustes de cuenta se van fortaleciendo porque capturan la fuerza y el territorio de la otra banda, los soldados de la otra banda, los recursos, el poder de compra que estaba a disposición de la otra banda y por lo tanto van a comenzar a desafiar al Estado directamente y por eso vimos, por ejemplo, en Arica, cómo los magistrados solicitaron esta semana que sus datos personales se sacaran de las páginas web y eso te demuestra que hay preocupación porque estas bandas, sobre todo con el juicio del tema de los gallegos, Tren de Aragua, etcétera, pudieran sufrir algún tipo de amenaza, extorsión, y esto es lo que estamos enfrentando. Estas son bandas globalizadas, son bandas internacionales, que además aprendieron y se prepararon en otros países, y por lo tanto Chile lo que tiene que hacer es redoblar los esfuerzos para poder enfrentarlas con efectividad, porque si seguimos haciendo lo mismo que se hacía antes, no las vamos a vencer. Alcalde, hemos visto también con preocupación que distintos campamentos se están utilizando ya prácticamente como bases de operaciones del crimen organizado. ¿Qué rol tienen o pueden tener ahí también los alcaldes? Porque estos lugares no se hacen, no se arman de un día para otro, se van consolidando con el tiempo. No solo tenemos este grande de Maipú que ha generado harto ruido últimamente, sino que también hay en otras comunas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo luchamos contra eso? Yo veo con mucha preocupación la desarticulación que existe por parte del Estado en su accionar, porque, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Vivienda tiene un rol fundamental, y no solamente el Ministerio de Vivienda, y la gente tal vez no conoce que en cada región existe un servicio de vivienda y urbanismo, un servio, que a su vez tiene la representación legal, ¿no es cierto? Y ese servicio de vivienda y urbanismo, en muchos casos, es el propietario de terrenos y esos terrenos, cuando son tomados de manera incipiente, debieran de contar con el requerimiento del desalojo por parte del Ministerio de Vivienda y su servicio. Sin embargo, por ejemplo, el 9 de agosto con Lechería, aquí en Puente Alto, cuando nosotros dimos aviso de las primeras instalaciones que se hicieron ahí y pedimos que procedieran al desalojo, dejaron pasar el tiempo. Después había 40 familias y hoy día ya son más. Entonces, necesitamos una acción más decidida por parte de los propietarios de los terrenos para pedir los desalojos, ya a veces es el Servio, a veces el Ministerio de Vivienda, a veces son particulares quienes son los propietarios, pero también necesitamos que el Ministerio de Vivienda provea soluciones habitacionales rápidamente. El déficit ha crecido, la gente en asentamientos se ha triplicado en el último tiempo, tenemos un déficit habitacional de 650 familias al menos, y obviamente esto creo que urge
a que el Estado, el gobierno particularmente y su Ministerio de Vivienda entreguen soluciones más rápidamente para permitir que obviamente las personas vivan de manera más digna. Porque aquí hay que hacer un paréntesis. Hemos visto a estas bandas de crimen organizado, delincuencia, instalarse también en zonas como asentamientos, pero también hemos visto que están en el barrio Yungay, donde vive el presidente de la República, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con no caer en la generalización y estigmatizar a todas las personas que viven en asentamientos y campamentos. La gran mayoría de ellos son personas de esfuerzo, son personas de trabajo que tratan de sacar adelante a su familia de esa situación tan precaria en la que están viviendo. Entonces lo que necesitamos es que el Estado, a través de la línea de financiamiento del Ministerio de Vivienda, sea más rápida en entregarles una solución digna para que finalmente no terminen contaminándose de las conductas criminales de estos grupos que lamentablemente sí van y se esconden en zonas así porque es más difícil para el Estado llegar con rapidez. ¿Cómo está la situación en Puente Alto? ¿Cómo va su comuna? Nosotros tenemos, bueno, el campamento más grande que tenemos en la comuna es el Millantú, que tiene más de 6.000 personas. Es un campamento que nosotros ya en varias oportunidades, en conjunto también con otros, el Cordillera y Valle Hermoso y otros más, le hemos planteado al Ministerio de Vivienda líneas de solución que pasan la mayoría de ellas justamente porque el Ministerio se involucra en el desarrollo de proyectos, pero lamentablemente hasta el momento no hemos logrado que se consolide en las decisiones que tiene que tomar el Ministerio, ¿ya? Entonces están siempre dilatando mucho una solución. Yo sé que tienen también exigencias por todos lados, pero nosotros también necesitamos atención. Una de las cosas que me sorprendió es que después de que el alcalde de Maipú, ¿no es cierto?, del mismo sector político del gobierno, solicitara la intervención en esta zona, ¿no es cierto?, los campamentos, no pasaron 24 horas y tuvieron una intervención. Ojalá lo mismo se haga en las otras comunas, que venimos también hace tanto tiempo reclamando la necesidad, por ejemplo, de que nos distribuyan de manera equitativa las dotaciones policiales. Esta es una denuncia que hemos hecho durante mucho tiempo con gobiernos de distintos sectores políticos. Entonces, como... Alcalde, disculpe que lo interrumpa, pero es que me quedan dando vuelta porque este va a ser un año especial porque es un año de elecciones. ¿Cree que existe el riesgo de que ocurra así como usted dice que en este caso, dado que el alcalde es cercano al gobierno y se toman las acciones de inmediato, o algunos, al menos algunas acciones, ¿usted cree que esto se puede ir replicando y que en la medida que nos acerquemos al periodo de elecciones, en todos los municipios en donde haya afinidad con el gobierno van a actuar más rápido? Esperemos que no sea así, pero sí hay que advertir que este es un riesgo y también, obviamente, indicarle al gobierno que estamos pendientes. Yo, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, representando en este tema a más de 300 municipios de distintos sellos políticos, exijo al gobierno que tenga un trato igualitario con todas las comunas del país, sin importar el color político de la autoridad de turno. Alcalde, en otro tema, en educación, estamos viendo con mucha preocupación, hay cerca de 3.000 niños en Chile que no tienen matrícula en ningún colegio. Bueno, Brutal. preocupa que se esté viendo eso ahora, qué se va a hacer porque ya deberían estar en clases. ¿Cómo están en eso en su comuna? ¿Cómo lo ve a nivel nacional esta preocupación? Bueno, ha existido un amplio debate con relación al nuevo sistema de matrículas y el sistema aleatorio, ¿ya? La famosa tómbola, etcétera. Y evidentemente esto está demostrando las falencias que tiene el sistema educativo. Hoy día eh, vivimos también el frenazo que hubo en un momento a la inversión, por ejemplo, en colegios particulares subvencionados, que hoy día proveen la mayor cantidad de matrículas en nuestro país, porque obviamente también por distintos aspectos, por temas también muchas veces de prejuicio o temas ideológicos, se influyó para que se le pusiera el pie en el freno, ¿no es cierto?, al crecimiento de los establecimientos, pero tampoco el Estado ha invertido de manera importante para poder entregar alternativas. Entonces, claro que es preocupante, no solamente desde el punto de vista de la calidad de la educación, que ya es un tema en nuestro país, ya que está al debe, sino que creo que también es muy preocupante que podamos tener niños, niñas y adolescentes que no puedan concurrir a un establecimiento educacional, cuando justamente este es uno de los componentes fundamentales
para la generación de igualdad de oportunidades, para el desarrollo integral de los niños y niñas. Y estamos hablando no solamente de la instrucción en aprender lenguaje y matemáticas, sino que también en ese espacio se termina desarrollando habilidades blandas, afectos que te acompañan toda la vida y que son sumamente importantes para fortalecerte como persona. Entonces, en lo socioemocional me preocupa mucho y además también que esos 3.000 niños que no tienen matrícula en el país probablemente pueden estar a merced de malas influencias en vez de estar en un aula compartiendo con los profesores y compartiendo con sus compañeros. Así que esto es algo que debiera, obviamente, preocupar al Estado, al Ministerio de Educación de manera prioritaria. La deserción escolar era algo que ya se venía hablando, pero en este caso ni siquiera estamos hablando de deserción escolar porque no existe la voluntad de parte de esas personas de no integrarse al sistema, sino que queriendo integrarse, el sistema no les da un espacio. Eso es gravísimo. Vamos a mirar cómo sigue eso, alcalde, ya para cerrar en un tema más político. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Chile? Vamos, hay muchas disputas internas, en una comuna emblemática como Las Condes, una tradicional militante o cercana, o parte de más bien. Chile Vamos ahora independiente, está juntando firmas para competirle. ¿Cómo ve? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que hay que contribuir siempre a tratar de lograr entendimiento, entender que lo que está en juego es muy importante para el futuro del país. Y esto trasciende incluso lo que es Chile Vamos, esto es para todas las coaliciones políticas. Trato de dar un mensaje más bien transversal, porque le reitero, como le he dicho en otras ocasiones, que estando en horario laboral y aquí en la oficina municipal, no puedo entrometerme demasiado en temas políticos, pero lo que es evidente es que en términos generales, lo que se denomina la clase política en nuestro país está al debe con la ciudadanía y ojalá que estas instancias permitan justamente mostrar esfuerzos para ir en el sentido contrario y mejorar, ¿no es cierto?, lo que significa. Y también tratar de que todos vayan siempre dentro de acuerdos y evitar los llaneros solitarios que finalmente terminan minando y horadando los proyectos políticos. Una última cosa, porque ya sabemos que no puede hablar mucho de esto, pero ¿cree que hay retraso en los partidos en definir quiénes van a ser los candidatos, especialmente en Renovación Nacional? Todavía no se zanja qué va a pasar, por ejemplo, en Puente Alto. También siguen esperando, o todavía hay incertidumbre qué puede pasar en Santiago. Se ha mencionado a Mario Desbordes como una alternativa a Alessandri. ¿Están atrasados en qué? ¿Cómo ves? Mira, hay muy buenos nombres en el ambiente y en el tema de Santiago que tú estás mencionando. Y obviamente también creo que los partidos debieran de tomar un liderazgo y hacer definiciones rápidamente y de esa manera evitar enfrentamientos que terminen dividiendo a su interior, ¿no es cierto?, las distintas facciones, porque existen distintos liderazgos también. Y ahí también no debieran los partidos permitir que se desarrollen gérmenes de disputa que finalmente lo que van a hacer es dividir fuerzas y terminar dañando los resultados finales. Y esto no solamente para Chile Vamos, sino que también evidentemente para todos los partidos. Claro, o sea, sí están atrasados entonces un poco. Ya deberíamos tener más o menos Y en definiciones. general sí, sí, en general sí. Por eso, Mm. hasta ahí está lo que yo te puedo indicar, como te digo, Bárbara, porque lo estoy haciendo en términos muy generales, eh, pero no puedo entrometerme ya en los aspectos más propios de un partido en especial. Todos saben mi opinión y feliz que un día, después de las 5:18 o antes de las 8:30, me entrevistes aquí mismo en EMOL y podemos conversar, oye, así, Te la, largamente de todo lo político. te la podemos cobrar. Muchas gracias, alcalde, que le vaya muy bien. Buen día. Claro, que tengan un buen día, cuídense. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.